Pero deja que se empiece a grabar, María José. Sí. Nos queda un minuto, un segundo. Estamos ahí. Queda un minutillo aún. Estamos ahí. Aprovecha y respira. Sí, prácticas de respiración, inspiración. Aprovecha y respira. Ya vemos tu pantalla, vemos un Power BI, o sea que ya... Ya algo es algo. Creía que era un PowerPoint, pero he dicho, no es PowerPoint. No, es Power BI. Es Power BI, pero me parecía PowerPoint, Digo, fíjate. Muy bien. Bueno, pues... Pues nada, bienvenida María José y nada, cuando quieras, adelante. Vale. Buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde estemos localizados cada uno. Espero que estéis disfrutando de estas jornadas de Global Power Platform BOCamp Madrid 2022. Yo os traigo mi humilde primer estado de cuentas con Power BI. Mi nombre es María José Vidal y para aquellos que no me conozcáis, yo llevo la contabilidad y los impuestos en una pequeña empresa. Si cuando termine queda alguna duda por aclarar, podéis contactar conmigo en mi correo electrónico, mi perfil de LinkedIn, Twitter. Incluso podéis visitar mi pequeño blog donde tengo colgados otros vídeos de otros eventos que he venido realizando hasta el momento. Y antes de entrar en materia, lo primero que me gustaría hacer es dar las gracias a los patrocinadores de STEP y AMBI porque estáis haciendo una gran labor divulgativa apoyando estos eventos, porque todos estamos aprendiendo cosas muy interesantes de estos grandes maestros del Power BI y la gente como yo que estamos empezando a estudiar Power BI, pues podemos animar a aquellos que todavía no se han lanzado a que entren en este apasionante universo que es el mundo de los datos y sobre todo de Power BI. Y hablando de datos, lo primero que nos tenemos que plantear a la hora de hacer un análisis de un balance de situación de pérdidas de activo y pasivo y la cuenta de pérdidas y ganancias es saber de dónde me voy a traer los datos. Y en mi caso, pues los datos me los voy a traer del diario, porque en el diario está el poder de toda la contabilidad. Ahí tengo toda la información posible y con ella voy a poder hacer ratios y todo tipo de informes. Yo el diario, no sé si se va a ver, lo tengo aquí en una carpeta, no sé si la veis, y en esta carpeta yo voy a tener una hoja de cálculo por cada año. Este no se ve. No la estamos viendo porque creo que solamente has compartido el Power BI. Bueno, yo tendría una carpeta donde tendría las hojas de cálculo. ¿Qué haría para poder traérmela? Simplemente aquí en obtener datos, yo me iría a más, esperaría que se cargara, que esto es el directo, y cuando quiera cargarse aparecería carpeta y simplemente yo le tendría que dar aquí la ruta de acceso, daría aceptar y la carpeta ya estaría volcada. Y comenzaría la magia del ETL y a través del lenguaje M yo estaría modelando esos datos, transformándolos para hacerlos accesibles a Power BI, que Power BI los entienda para después aplicar el lenguaje DAX y poder llegar a las visualizaciones finales, que es el objetivo de presentar un informe. Ese diario, si nos vamos aquí y vamos en un momento a inicio, a transformar datos, yo me habría traído el diario, ¿vale? Pero el diario, ¿qué sucede? Que en el diario el grupo está todos, está del 1 al 7. ¿Qué tengo que hacer? Yo me pondría aquí, daría a copiar y por aquí daría a pegar 2 veces, de tal manera que tendría 2 duplicados del diario. A uno le llamaría balance y a otro pérdidas y ganancias. ¿En balance qué haría? Pues en balance me iría a grupo y le diría, solo me quiero quedar con el 1, 2, 3, 4 y 5. Y en pérdidas y ganancias le diría que solamente me quiero quedar con el grupo 6 y 7. Vale. Daría a cerrar y aplicar
y ya tendría mi tabla de balance y mi tabla de pérdidas y ganancias. Pero en pérdidas y ganancias yo tengo grupos del 6 y el 7, ingresos y gastos, y en balance está mezclado el activo y el pasivo. Entonces necesito que algo me indique qué cuenta es de ingresos, qué cuentas de gastos, que si el grupo 1 es pasivo neto y activo no corriente, que el grupo 3 de existencias es de activo, necesito que alguien me lo diga. Como yo voy a presentar un balance de situación por activo, otro por pasivo y después voy a presentar mis pérdidas y ganancias, me voy a tener que traer tres planes generales. Entonces, yo me iré aquí para que lo veáis y aquí vamos a ver, en inicio, vamos a transformar datos para que veáis lo que me he traído. Tarda un poquito, a ver, me traería un plan general contable en donde aquí estarían metidos los gastos y los ingresos y me diría cada cuenta si es gasto o ingreso. Dentro del pasivo, pues lo mismo, tendría mi pasivo que me diría qué cuentas de fondos propios, qué cuentas... María José, creo que nos está compartiendo la ventanita del Power Query, del editor de Power Query, no se te comparte, porque creo que al compartir solo la ventana de Power BI, pues la restringe. A ver, entonces, ¿cómo podemos hacer? Vale, creo que tienes que quitar de compartir, no te sacas, no hace falta salirse. Tienes que quitar de compartir y volver a compartir. Un segundito, deja de compartir, María José. A ver, ¿dónde? En Teams, te tienes que ir a Teams. A ver. Aquí. Y aquí dejar de compartir. Vale, yo la vuelvo aquí. Vale. Eso es. Y la vuelvo a compartir. Cuando compartas, fíjate. Dale a pantalla. Escritorio, a lo mejor. Eso pantalla. Es, escritorio. Vale. Ahora sí, ¿no? Vale, ahora lo estaríais viendo. Ahora estamos viendo tu pantalla, efectivamente, eso es. Vale, sí. Entonces, si yo estoy en... A ver si carga. Sí. Vale, yo tendría mi plan general contable de pasivo, ¿lo veis ahora? Perfecto. Vale, muchas gracias. Donde el pasivo, no, gracias a vosotros, que si no estaba así hablando y no tendría, me estaría diciendo que pasivo está formado, pues ¿por quién? Pues está formado por fondos propios, pasivo corriente, no corriente. En el plan general contable de activo me estaría diciendo qué cuentas son de activo corriente, no corriente y de tesorería. Y como no visteis lo del plan general contable pues me estaría diciendo que aquellas que son gastos y las que son ingresos. Vale, entonces yo ya tendría 6 tablas, ¿vale? Ya tendría mi balance, mis pérdidas y ganancias y los 3 planes generales contables. Pero esto no es suficiente, porque yo cuando vaya a presentar mi informe, este informe tiene que tener una estructura determinada. Las cuentas tienen que aparecer en un orden. ¿Qué quiero decir? Vale, pues si yo estoy hablando del activo y del pasivo y patrimonio neto, que ya sabéis que lo que veis ahí arriba es la ecuación fundamental de la contabilidad y que esas dos partidas me tienen que pesar igual monetariamente, en mi legislación, aquí en España, estas cuentas se ordenan en orden creciente de liquidez. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo presentar un informe que primero aparezca clientes, después inmovilizado, después tesorería. No, tiene que tener una coherencia. En otros países es a la inversa, es decir, en vez de ser en orden creciente de liquidez, se ordenan por orden decreciente de liquidez. En esta zona de aquí lo que me tiene que aparecer primero es el patrimonio neto. Si yo me voy a la parte de los gastos, también tiene que tener una determinada estructura, que es la que estáis viendo ahí en pantalla. ¿Y cómo consigo esa estructura? Lo conseguiré a través de otras tablas. Yo me traeré 2 tablas por cada informe que voy a presentar, 2 por el activo, 2 por el pasivo y 2 por pérdidas y ganancias. Esta tabla me estará diciendo el orden del activo, es decir, el orden que tienen esas cuentas según el plan general contable. Pero me tengo que traer otra que yo le llamo activo orden. ¿Por qué? Porque cuando yo presento el informe
no solamente voy a presentar las cuentas, voy a presentar unos totales y unos subtotales que aparentemente no están relacionados en primera instancia con ninguna cuenta concreta, porque van a ser una operación matemática que yo después voy a tener que indicar porque necesito tener los totales y los subtotales. Me traigo esas 6 tablas, pero necesito hacer otra cosa más. ¿Qué necesito? Una vez que yo me las traigo, volvemos otra vez a transformar datos para que lo veáis y, a ver, cuando quiere, lo que tengo que hacer es, por ejemplo, lo que está aquí en pantalla. Yo le tengo que decir, imaginaros que solamente me he traído su grupo y nombre. Y entonces me tengo que ir a agregar columna índice y puedo ir desde donde yo quiera, desde 0, desde 1, personalizado. Yo le puedo dar desde 1. Entonces me aparecería la columna índice. Bueno, en este caso, pues deshacemos este camino porque no necesito 2 columnas de índice y este paso lo haría con las 6 tablas. Volvemos otra vez a inicio, cargar los datos y volvemos para acá. Una vez que yo ya tengo todo esto organizado, necesitaría algo que es fundamental. Necesitaría tener mi tabla de calendario. Sin una tabla de calendario yo no voy a poder hacer ninguna analítica temporal. Entonces todo modelo tiene que tener su tabla de calendario. Y cuando ya tengo mi tabla de calendario, el siguiente paso es establecer las relaciones entre las tablas. Yo voy a tener mi tabla de calendario que va a estar relacionada, por un lado, por fechas con el balance y por otro lado con la cuenta de pérdidas y ganancias. Balance a su vez va a estar relacionado con el plan general contable de activo y el de pasivo. Y estos planes generales con el orden. Y lo mismo sucede con el lado de pérdidas y ganancias. Y una vez que ya está todo esto organizado, puedo ir a que Power BI obre su magia y obtener, por ejemplo, un informe como el que veis en pantalla. Mi empresa es nebulosa y veis que tengo puesto ahí hipótesis. ¿Por qué? Porque este informe que estáis viendo ahora es un informe en condiciones normales de presión y temperatura, pero que no es la realidad siempre de las empresas, porque el informe que yo voy a presentar es una casuística en la que la empresa tenga pérdidas de ejercicios anteriores. Y entonces, cuando tengo la base, el resultado antes de impuestos, si es positivo, tiene que ir destinado a compensar pérdidas de ejercicios anteriores. Entonces, la medida que yo haga tiene que contemplar eso. Pero, en este caso, he hecho una medida que vais a ver ahora para que se pueda ver que realmente puede calcular el impuesto de sociedades. ¿Qué medida utilizo? Lo primero que tengo que tener es el movimiento. Y movimiento, bueno, pues es a través de sum que me traigo, pues me sumo toda la columna de saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias. Y yo después utilizaría una medida que en lo que yo he estudiado hasta ahora de Power BI es una combinación que me gusta mucho, la combinación entre Switch y Select Value. ¿Por qué? Porque Switch me va a permitir que si yo selecciono importe neto de la cifra de negocios, me traiga ingresos, estos ingresos de aquí. Si yo selecciono aprovisionamientos, me va a traer esta medida de aquí. Y el primer argumento va a ser Select Value y vais a decir, pero si ahí no está Select Value, sí que está, porque está una variable nombre grupo que es esta de aquí, que es Select Value. Y Select Value me va a traer el nombre de esta tabla y yo a continuación iré creando unas variables que le van a dar valor a esta zona de aquí y me traeré una tabla que tendrá el nombre y su valor. Y cuando yo tenga que escribir aquí importe neto de la cifra de negocios, tiene que ir de forma literal a lo que aparece en el campo nombre de la tabla PIG orden, porque si no, no funcionará el modelo. Hay cuentas que ya veis que me trae el saldo y cuando llego a esos huecos que no tenían aparentemente un código del plan general contable, lo que tengo que establecer es una operación. Veis que yo, por ejemplo, los ingresos le estoy sumando los gastos.
y diréis si hay que restarlos. Pero es que cuando yo creé la variable movimiento, que la hice directamente en el proceso de TL, añadí una columna personalizada y a ese saldo le dije que me restara el haber del debe. Entonces, si me resta el haber del debe y los ingresos nacen por el haber y los gastos por el debe, los gastos ya me los trae con signo negativo y entonces no los puedo restar 2 veces porque los estaría sumando. Por eso los sumo para restarlos. Es una cosa matemática. ¿Vale? Entonces, al llegar aquí, ya calculo todos los resultados y cuando yo tengo el resultado antes de impuestos, establezco una variable que es impuesto de sociedades con una condición. Mírame bien que el resultado sea positivo y si es positivo me aplicas, como estamos en una pyme, el 25% y si no, no me devuelves nada. Y el resultado del ejercicio pues sería el resultado antes de impuestos menos el impuesto de sociedades. Y ya tendríamos lo que estáis viendo, ¿vale? ¿Por qué digo que no me gusta del todo esta medida que he hecho? Porque no contempla todas las posibilidades que puede haber en una empresa. Por ejemplo, la que yo he diseñado, también combinando Select Value y Switch, sí que lo contempla. Y es que cuando yo llego aquí a calcular el resultado antes de impuestos, la siguiente variable que me voy a traer es pérdidas de ejercicios anteriores. No me la traeré de orden PIG, me la traeré de orden pasivo del subgrupo 121, donde están las pérdidas de ejercicios anteriores. Y entonces a la base imponible le diré si hay pérdidas y esas pérdidas son son mayores, bueno, como estamos con el signo cambiado, si son menores o iguales que el resultado antes de impuestos, no me calcules nada. ¿Qué quiere decir esto? Imaginaros que yo tengo pérdidas acumuladas por menos 60 y tengo un resultado de 50. Pues no me puedes traer nada porque esos 50 van íntegros a compensar pérdidas. Pero si el resultado antes de impuestos, pero si no, réstame el resultado antes de impuestos de las pérdidas. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un ejercicio en el que en vez de tengo menos 60 de pérdidas, pero puedo tener un beneficio de 70, un resultado antes de impuestos de 70 y el impuesto me lo va a tener que calcular sobre la diferencia, sobre 10. Y ya me puedo ir a que si la base imponible es mayor que 0, aplica el 25%, si no, no apliques nada y ya me traes el resultado. ¿De acuerdo? Y esto pues podría trabajar comparando distintos años. Me podría ir al año 19, al 2019 y comparo el 2019 con el 2018, al 2018 y comparo el 2018 con el 2017. Si me voy al 2017 no me lo va a comparar con nadie porque no he traído datos del año 2000. Como no visteis lo de la tabla con las hojas de cálculo, solamente eran del 17 al 21. ¿Qué más puedo hacer? Si os fijáis, y estoy en el año 21 y presento este informe, lo primero que me van a decir es, oye María José, ¿por qué suministros ha pegado ese subidón? Y yo le diré, pues vamos a verlo. Nos posicionamos aquí y vemos por qué ha pegado el subidón. Y he puesto con verde aquellas cuentas esos gastos que han disminuido, y en rojo los gastos que han aumentado. Entonces puedo ir mes a mes analizando las diferencias en rojo para saber en qué partidas he pegado el subidón. ¿De acuerdo? ¿Qué más puedo hacer? Pues puedo coger y puedo hacer un análisis mensual. Me puedo ir aquí y puedo ver todos los meses del año 18. O le puedo decir, pues no, mira, yo quiero que me digas del segundo trimestre del año 19 cómo estaban los gastos, cómo estaba la cuenta de pérdidas y ganancias. O que me digas en el mes de junio del año, bueno, pues del año 19, por no demorar más. Si puedo ir haciendo todos los juegos que quiera para ir analizando las pérdidas y ganancias a lo largo de estos años que yo he traído. Puedo también hacer un análisis, además podría, no sé, se van comparando
mes a mes el peso de cada cuenta con el importe de la cifra de negocios. Puedo hacer el análisis anual, es decir, ver cómo evoluciona cada cuenta con respecto al importe neto de la cifra de negocios cada año. Es decir, yo puedo verlo en el año 18, en el año 19, en el año 21, es decir, me puedo ir moviendo. Y ya pasaríamos, por ejemplo, al balance de situación del activo y tendría este resultado. Este informe, tanto como el de pérdidas como el que voy a presentar de pasivo, lo puedo visualizar así o lo puedo visualizar así. Eso ya a gusto de cada uno. En la medida para el activo es la misma, es decir, una vez que sabemos hacer la medida para pérdidas y ganancias, la del activo, bueno, esta es la del año anterior, ¿vale? Así también ya la veis, que es como traerme lo mismo pero del año anterior. Y la medida del activo es similar, es decir, esta no tiene ninguna dificultad. Una vez que ya sabemos hacer pérdidas y ganancias, pues traernos las cuentas del activo, pues es laborioso, pero es el mismo procedimiento jugando con Select Value y con Suite. Y me puedo ir pues moviendo por todos los años, ¿vale? Comparando, como hemos hecho con pérdidas y ganancias, un año con otro, ¿vale? Vale, lo dejamos aquí y puedo ir a hacer lo mismo, analizarlo mes a mes o, o seleccionar solamente el mes de mayo del año 19 y veo cómo estaba el activo en el mes de mayo del año 19. Me voy al pasivo. Me podéis ahora decir, bueno, ¿y cómo no dices tú? No te hemos visto y puede ser que nos estés engañando y que no cuadren las cuentas, porque no está el pasivo y el patrimonio neto al lado del activo. Si os quedáis con los valores y nos vamos ahora al activo, veis que son los mismos valores. Y si cambiamos, por ejemplo, de año, como en los programas, para que no haya trampa ni cartón, y nos vamos al año 18, veis que son los mismos valores, ¿vale? Entonces, la medida funciona. Lo único que sí que quiero aclarar aquí en el orden del pasivo, que hay que tener en cuenta una cosa, que siempre vamos a tener que traer los resultados de ejercicios anteriores. Y para traer los resultados de ejercicios anteriores, yo obro de la misma manera, pero al llegar a resultados del ejercicio, tengo que volver tengo que anidar dentro de esa variable todas las variables que utilicé en pérdidas y ganancias para obtener el resultado del ejercicio. Y entonces ya me traerá el resultado del ejercicio. Puedo hacer una comparación mensual, como hice en los otros casos. Es decir, hacer un análisis mensual y ver en un año todos los meses, o igual que en el otro, me voy en febrero del año 19 para ver cómo estaba el pasivo ese año. Como tengo el diario y tengo toda la información, pues puedo seguir haciendo más cálculos y más análisis. Me puedo ir a hacer, por ejemplo, estos pequeños gráficos donde puedo comparar las ventas de este año con las ventas del año anterior, la utilidad de este año con la utilidad del año anterior, el EBITDA de este año con el EBITDA del año anterior. Para ventas, la medida de ventas es simplemente traerme con Calculate de los movimientos, le digo que me los traiga exclusivamente del subgrupo 70 de pérdidas y ganancias. Y entonces me traerá el importe de las ventas. Para el cálculo por ejemplo, de la utilidad, ya estaría en esta medida de aquí, para el cálculo de la utilidad me traería lo que es el resultado antes de impuestos. Y para el EBITDA, como es el resultado antes de intereses, de impuestos, de amortizaciones y depreciaciones, lo que tendría que traerme es el resultado de explotación restándole las amortizaciones para que me diera el EBITDA.
y podría hacer una comparación pues todos los años, me voy moviendo y voy viendo pues cómo ha ido evolucionando estas 3 medidas a lo largo de los años, y aquí se me van también reflejando los totales. Evidentemente, si me voy al año 17, aquí esto me aparecería en blanco y esto como si estuviese muerto, porque no tengo datos, están muertos porque no tengo datos del año 16. Los gráficos podéis elegir el que vosotros queráis. Es decir, yo por ejemplo he puesto 3 diferentes para que quede bonito visualmente, 3 gráficos distintos. Pero puedo seguir haciendo más cosas, porque como ya os he dicho, en el diario tengo todo el poder. Tengo todo el poder porque tengo toda la información. Entonces, puedo coger y hacer todos los ratios que yo desee. Yo, por ejemplo, aquí simplemente he hecho estos, para no tener que hacer 500 hojas, he cogido solamente estos ratios. Y con estos ratios pues he hecho 3 formas de representarlos. Para, por ejemplo, hacer esta tabla de aquí, yo lo que he creado, en primer lugar, volvemos otra vez a inicio, transformar datos, es que me he creado una pequeña tabla. Aquí me he creado esta pequeña tabla de tal manera que si una vez quiero suprimir un ratio o quiero aumentar un ratio más porque quiero hacer más cálculos, simplemente o bien quitando, por ejemplo, tesorería o aquí coma y entre corchetes pues pongo otro nombre de ratio, ya se me añadiría aquí y podría ir a establecer mis variables. Entonces, para, por ejemplo, calcular los ratios, ¿qué hago? Pues sabéis que los ratios no dejan de ser nada más que operaciones matemáticas. Entonces, por ejemplo, endeudamiento, utilizaría esa medida. ¿Por qué utilizar divide? Porque divide es una división segura que va a contemplar casos a lo mejor que te surjan de una división entre ceros. Es decir, es la mejor manera de hacer una división en Dash es utilizando divide. Y una vez que, por ejemplo, ya tengo el fondo de maniobra, que sería, no sé si ha salido ahí, sí, no, ese es el endeudamiento, por ejemplo, el ratio del fondo de maniobra, el periodo medio el de tesorería, que está por aquí. Una vez que yo ya tengo hechos todos esos ratios, ¿qué hago? Me voy a esta tabla que tengo aquí, a esta medida, inforratios, para poder crear la que veis en pantalla. Y otra vez con Select Value y con Switch me creo esa tabla que me va a traer todos los ratios que yo tengo definidos con estas variables que son el valor de los ratios y me trae este resultado que veis en pantalla. ¿De acuerdo? Me trae el resultado este de aquí, esta tabla. Aquí son unos gráficos de los ratios y estas son unas anotaciones en las que estoy estableciendo las horquillas en las que se puede mover cada ratio para tener una información de cómo pueden moverse esos ratios para saber si estoy bien posicionada o no. Y en esta tabla que están todos los ratios por año, lo que he ido haciendo es, a través de segmentadores, de dar un orden de jerarquía, establecer jerarquías. Por eso aquí estas cantidades están en rojo. ¿Por qué? Porque el periodo medio de cobro tiene que ser menor que el periodo medio de pago. Al ser positivo, lo tengo en rojo. Este ratio de solvencia lo tengo posicionado como favorable. ¿Por qué? Porque si me voy aquí, me dice, oye, si es mayor que 1, dista de la quiebra. En el de corto plazo, ¿por qué tengo estos dos con signo de exclamación? Porque si me voy aquí, me dice, oye, si es mayor que 2, ten cuidado que es excesivo. Estos, bueno, le fui dando banderitas y coincidió que la amarilla era el que estaba entre 0,8 y 0,4. En el de tesorería, si nos fijamos, si es mayor igual que 1, estamos bien, pero si es menor que 1, es deficiente. Muy poquito menor, pero es deficiente, entonces hay que tenerlo en cuenta. Y como el fondo de maniobra es positivo, pues está posicionado como OK. Yo me puedo ir moviendo, como en los otros casos, por los años.
¿vale? Y entonces las cantidades van cambiando. Las cantidades, veis que van cambiando. Aquí no habría informe previo. Y si os estáis fijando, veis que la única que no cambia es esta de aquí. ¿Por qué? Porque mi objetivo era dar una visión global de todos los años del comportamiento de los ratios. ¿Y cómo lo hago? Si yo selecciono este filtro y me voy aquí y le digo editar ediciones, interacciones, no quiero que te muevas por aquí. Si yo lo deshabilito, se me deshabilita y me muestra solo el 2020, pero es algo que no me interesa porque mi objetivo era marcar todo esto. Creo que, por ejemplo, no os he dicho, a lo mejor, yéndome, por ejemplo, aquí al activo, que si yo quiero, por ejemplo, hacer esta visualización, que tengo aquí una ventanita, si yo quiero a lo mejor hacer esta visualización, lo que me tengo que traer es o bien el nombre del activo orden o el nombre del activo de pérdidas y ganancias o el activo de patrimonio neto y en valores traerme la medida que he creado y la medida del año anterior. Y entonces podré tener estos gráficos que veis aquí. Y como os digo, pues el modelo es viable para que podáis introducir todos aquellos ratios que deseéis. Y no sé si es que he ido muy deprisa, porque bueno, pues ya casi habría terminado. Y muchas gracias y espero veros pronto. Y os dejo en muy buenas manos porque, uy, pues a ver por qué me ha pasado esto. Tenía aquí, iba a venir ahora la, pues espera, lo hacemos a la antigua usanza, porque tenía la despedida de Florencia y Nicolás, de dejaros en muy buenas manos con ellos. Si queréis ver algo que haya pasado muy deprisa por el directo y los nervios, queréis que se repase alguna cosa, se repasa y si no, pues pasamos a las preguntas. Pues la verdad es que por aquí se repiten las felicitaciones y yo me sumo a ellas. La verdad es que ha estado muy bien. Se nota cuando alguien sabe y la verdad es que las has explicado muy bien. Pero más que saber, es, no sé, bueno, Ana lo sabe. También. Ana lo sabe, yo me defino como una enamorada. Yo no lo puedo aplicar en mi día a día. Esto todo lo hago porque lo estoy estudiando. Y es que desde que conocí Power BI es que me he enamorado de él. Es que me encanta, viniendo de la contabilidad y los impuestos, me encanta lo que puedes conseguir porque puedes hacer que esa información tan espesa sea que diga la gente, ah, pues no es tan sosa la contabilidad, no está... Sí, se ve mucha creatividad. Oye, la gente se está preguntando, lo que pasa es que no lo pone en el chat porque es tímida, pero se está preguntando, ¿esos gráficos tan bonitos? Cuéntanos un poco de esos gráficos. Bueno, es que porque no son los estándares. No son los estándares, son los estoy estudiando porque yo estoy haciendo una mentoría y los estoy estudiando en la mentoría y son de Zebra. Y claro, Zebra para los análisis financieros es una auténtica pasada. Muy bien. ¿Quieres contarnos alguno en concreto? ¿Cómo funcionan? Es igual que, por ejemplo, lo que estaba diciendo, lo que se estaba comentando antes. Es decir, no son unos gráficos no son unas visualizaciones que tengas gratis en Power BI. Son de pago, es decir, tendrías que pagar para tenerlos, pero si tú quieres hacer analíticas a nivel de contabilidad o de finanzas, da mucho juego. Estupendo. Bueno, desconecto ya si veo por dónde... Muy bien. Pues no sé si hay alguna pregunta por aquí que alguien quiera...
Tenemos aquí a César. César con la mano, sí. Vamos a habilitar los micrófonos, dejadme un segundito. Eso es. Sí, dejo aquí de compartir. Perfecto. Pues los micrófonos ya son vuestros, César. Sí, hola, buenas tardes, buenas noches con todos. María José, una consulta. Yo también soy contador y me dio un poco la curiosidad. La parte de relaciones, ¿cómo relacionan las tablas, tanto estado de resultados con balances? No sé Claro, si como en el corto tiempo podrá darme un pequeño alcance. sí, mira, yo lo que hice es que como yo dividí, ¿sabes? Dividí el plan general contable, lo dividí en 3, ¿vale? Entonces tenía un plan general contable de activo, otro de pasivo y después tenía el plan general contable de pérdidas y ganancias. Pero el diario no lo utilizo, ¿vale? Porque al diario, al duplicarlo en balance y pérdidas y ganancias, el diario lo desecho, ya no entra a la hora de hacer las relaciones. Como tengo la tabla calendario va relacionada por fechas con balance y con fechas con pérdidas y ganancias, porque esas dos tablas sí que tienen la fecha, ¿vale? Tienen como un campo fecha. Entonces, puedo relacionar esas 3 tablas por fecha. La tabla de balance, como en el balance me están códigos contables, pues por el código de la cuenta, ya a nivel de que tú quieras, porque puedes ir desglosándolo, por ejemplo, en España son 8 dígitos, pero tú puedes dividir esos 8 dígitos, puedes hacer otra columna en el proceso ETL de que sean 3 dígitos o 2 dígitos o 1 dígito para que tengas el grupo, las relacionas pues por el grupo 1 o por 2 dígitos o por 3 dígitos, ya dependiendo de cómo tú quieras, con el plan general contable, es decir, balance iría relacionado con el plan general contable de activo y el plan general contable de pasivo. Y como yo habría, de las 2 tablas que creé, yo solamente habría traído al modelo para unirla la que es orden, la que yo le llamaba la primera, la que yo le llamaba orden activo, es decir, la que venía tal y cual era el plan general contable, sin tener en cuenta los totales y los subtotales. Esa tabla que después es la que Select Value la llama, que cuando Select Value digo que me traiga el nombre de cuenta de una tabla en concreto, esa tabla no está relacionada en el modelo, está aislada como están aisladas las medidas. Las medidas cuando las vamos calculando tampoco están relacionadas en el modelo, están por ahí sueltas. Es decir, la relación sería la tabla calendario con balance y pérdidas y ganancias, balance con los planes generales contables y cada plan general contable con el orden pues, del activo o el orden del pasivo. Y lo mismo sucedería con pérdidas y ganancias. Pérdidas y ganancias por fecha estaría relacionada con la tabla calendario y pérdidas y ganancias estaría unida al plan general contable de pérdidas y ganancias y al orden que tiene que tener esas cuentas dentro del informe. De todas maneras, ya os he dicho que si tenéis alguna duda, contactáis conmigo en mi perfil de LinkedIn o por correo electrónico, lo que queráis, y con más detalle pues os lo puedo explicar. Sí, María José, no, sí te he entendido muy bien, muchas gracias, en verdad. Gracias a ti, César, por tu pregunta. Tenemos a Diego, que también puede abrir su micrófono y lanzar su pregunta. Diego. María José, buenas tardes, excelente. Buenas tardes. Es muy chévere ver la pasión con la que muestras tu trabajo, como en la aplicación, o sea, ver la realidad de todo el poder que nos da Power BI. Lo importante que es saber del negocio, saber de la actividad, en tu caso, conocer de contabilidad. Y me surgió una pregunta, bueno, ¿qué será más fácil? ¿Que un ingeniero de sistemas aprenda contabilidad
o que un contador aprenda Power BI? ¿Tú qué opinas? Yo creo que un contador que aprueba. En mi caso, yo soy contadora, bueno, contable aquí en España, y estoy aprendiendo Power BI precisamente por lo que decía cuando terminé, porque muchas veces pues es igual que es como lo que está sucediendo ahora, que mucha gente me dice, ¿y a qué dedicas el tiempo libre? Y digo yo, a estudiar Power BI, y me dicen, ¿Power qué? De que no saben lo que es Power BI y tienes que explicar lo que es Power BI, y con la contabilidad y los impuestos, llega la época de hacer la declaración de la renta, qué horror, no sé qué, no. Y intentan enchufársela a alguien a ver si se le hace la declaración de la renta porque no pueden con los números. Y al conocer Power BI, vamos, estoy empezando, es decir, estoy a años luz de Ana, de Pomares, de toda la gente que ha estado ahora, pero vamos, a años, vamos, en una galaxia muy, muy, muy lejana, como decía Star Wars cuando empezaba. Pero me he enamorado de él porque veo que puedes convertir la contabilidad o los impuestos en algo para niños, e incluso pues, con el tiempo yo creo que, vamos, que Power BI se tenía que explicar también y enseñar en los colegios, porque les puede ayudar un montonazo en su vida diaria cuando terminan. Sería como una asignatura incluir Power BI. Sí, ahora tú estás años luz de muchos de tus colegas y quedas con una responsabilidad grande de mostrarles ese camino. Un abrazo y felicitaciones. Gracias a ti. Muchas gracias, Diego, por tu intervención y por tus palabras. Muy bien, no sé si tenemos alguna pregunta más. Si no, pues vamos a dar unos minutitos de descanso, si os parece. Y vamos a dejar aquí compartiendo en pantalla la siguiente sesión para, bueno, pues para que todos tengamos presente de que ahora viene Flor y Nico. Sí. Tienes que estar súper feliz, María José, que te ha quedado, pero además estábamos todos así enganchados, las caras, a ver, ¿y ahora qué va a enseñar?